reconocer porque las parietales son más eosinófilas, son más acidófilas y tienen núcleo central. Y las células principales son más basófilas y con un núcleo más basal. Entonces, vamos a saber que estas son células principales y estas son células parietales. Entonces, mínimo tenemos que aprender a reconocer estos dos tipos de células de los 5 tipos de células. Eso no nos exime de saber la función de cada uno de ellos, así como Aneli preguntó al principio, quiero saber la función de las células enteroendocrinas. Yo les respondí, las células enteroendocrinas son las encargadas de producir gastrina, producir somatostatina, producir histamina, que la gastrina promueve la secreción de ácido clorhídrico. La somatostatina va a inhibir esa producción, ¿no? Entonces la histamina a su vez también va a tener que ver con la secreción del ácido clorhídrico. Entonces, también tienen que aprender sus nombres adicionales. Por ejemplo, las células principales se llaman simógenas, las células parietales se llaman oxínticas, ¿ya? Y las parietales que producen ácido clorhídrico y factor intrínseco. Y las simógenas que producen pepsinógeno, que va a ser un precursor de la pepsina. Hasta ahí se entiende. Ya, muy bien. Luego, vamos a tener células mucosas del cuello, vamos a tener células enteroendocrinas. Obviamente las células mucosas van a producir mucígeno, que es moco, y las enteroendocrinas van a producir gránulos, péptidos y polipéptidos hormonales, ¿no? Ya, muy bien. Aquí vemos las glándulas corpofúndicas. Miren cómo se ven de lindo. Acá el epitelio, cómo se ven las células parietales. Aquí abajo se ve cómo se ven claramente las células principales. Están muy notorias. Y por último vamos a ver las glándulas pilóricas y las glándulas cardiales. Pero aquí tienen que tomar en cuenta dos aspectos importantes. Primero, que las glándulas pilóricas y las cardiales son tubulares y ramificadas. En cambio, las corpofúndicas eran tubulares. Estas son tubulares y ramificadas, a veces enrolladas. Ambas cuentan con dos tipos de células. Ambas tienen dos tipos de células. Tienen células mucosas y tienen células endócrinas. Entonces, si nosotros vemos que las glándulas pilóricas tienen dos tipos de células, mucosa, que produce moco, y endócrina, que produce gastrina. ¿Y para qué habíamos dicho que era la gastrina, Anneli? ¿Para qué? Para que Mm, estimula la producción de Exacto, ácido estímulo. clorhídrico por parte de las células parietales. ¿Quién había sabido producir gastrina? Las células G de las glándulas pilóricas. Mira cómo se va reuniendo todo. Tenemos que ver que tenemos que relacionar tanto la región corpofúndica con la región pilórica y con la región cardial. Ahora, en cambio, tenemos también otro tipo de células que se producen ahí, que son las células D a nivel endocrino, que producen la somatostatina en las glándulas pilóricas. Y estas van a ir a hacer una acción contraria a la gastrina. Acá tenemos glándulas pilóricas. Miren, todas estas son glándulas pilóricas, glándulas pilóricas. Aquí está la muscularis mucosae y aquí está la submucosa. El estómago. El estómago tiene una túnica submucosa que tiene, esto es importante, que el estómago, ¿dónde tiene las glándulas? El estómago tiene las glándulas en la mucosa. No vaya a ser que les pregunte eso en el examen. ¿Dónde tienen las glándulas el estómago? En la mucosa. En la submucosa no hay glándulas. La túnica muscular, ¿cuántas capas tiene? 3, interna, oblicua, media circular y externa longitudinal. Y además tenemos el plexo nervioso de Auerbach. Y por último, la túnica sedosa tiene tejido conectivo laxo más mesotelio. Entonces, esto sería como un resumen del
del estómago. Y aquí podemos ver también cómo del esófago, donde estamos bajando con un epitelio plano estratificado, de un momento a otro pasamos de esófago hacia estómago, ya teniendo un epitelio cilíndrico, mucosecretor. Miren, es un cambio totalmente brusco. Nuevamente podemos ver acá el estómago, ¿no? Con sus fositas gástricas, con sus glándulas propias del corión, acá con todo lo que son las células principales, sus células parietales más acidófilas, ¿ya? Luego tenemos la muscularis, mucosae por debajo, ¿ya? Y luego tendremos la submucosa. Ahora, el intestino delgado, ustedes saben de que está, ahora pasamos a la segunda parte, y espero por lo menos terminemos este tema y espero que tomen mucha atención. Es el segmento más largo del tubo digestivo del intestino delgado. Anatómicamente se le reconoce tres porciones. ¿Cuáles son? Duodeno, yeyuno y león. Tenemos que aprender las diferencias entre cada una de esas porciones. En su pared se presentan las cuatro capas o túnicas ya mencionadas desde la luz hasta la superficie externa. En la primera clase hemos hablado claramente de que todo el tubo digestivo tiene mucosa, submucosa, muscular y serosa, pero la mucosa es diferente en el esófago, es diferente en el estómago, es diferente en el intestino, y lo mismo pasa con cada una de estas, que va a tener alguna diferencia que tenemos que aprender. Por eso no solamente vamos a aprender diferencias y similitudes, también vamos a aprender las patologías que se pueden presentar en cada una de estas situaciones. El duodeno es la porción que continúa al píloro, tiene habitualmente una forma de letra C, ¿ya? Y es la primera porción del intestino delgado, ¿ya? Ahora, ¿por qué se va a caracterizar el duodeno? El duodeno se caracteriza por presentar vellosidades intestinales. Estas son, esto que ven como dedos, estas son las vellosidades intestinales. Ahora, esas vellosidades intestinales en su borde tiene epitelio. ¿Qué tipo de epitelio? Cilíndrico, simple, con microvellosidades y células caliciformes. Entonces, una cosa es que sea esto vellosidad, otra es la microvellosidad que está en el borde, ¿no? Y otra cosa son los pliegues circulares. Miren, para que nosotros podamos absorber el alimento que consumimos, necesitaríamos una superficie aproximadamente de una cancha de fútbol. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Forma pliegues, pliegue tras pliegue, tras pliegue, tras pliegue. ¿Para qué? Para reducir al máximo esa superficie y poder tener una mayor superficie absortiva. Es por ese motivo que cada vez va a haber más estructuras que van a permitir absorber el contenido del intestino delgado. Y además, ¿qué más va a presentar el intestino delgado aparte de las vellosidades intestinales? Va a presentar glándulas intestinales, ¿no? Y estas vellosidades intestinales en el interior tienen un capilar arterial, tienen un capilar venoso y en medio tienen un conducto quilífero. ¿Para qué? Para las grasas, ¿ya? Y por último, si ya tenemos todo esto, tenemos la muscularis mucosae. Bueno, viendo de nuevo, el intestino delgado. ¿Para qué sirve el intestino delgado? El intestino delgado es el sitio principal para la digestión de los alimentos y para la absorción. Entonces, el intestino delgado no solamente digiere, sino también absorbe los productos de la digestión. Por lo tanto, para hacer esa función el intestino delgado, requiere de unos pliegues que se llaman pliegues circulares. Luego requiere de las vellosidades, que ya lo conocen, y cada vellosidad que tiene, microvellosidad, que se va a ver con microscopio electrónico claramente.
¿no? Y cada una de estas células se llaman enterocitos, que pueden estar alternados con células caliciformes. Por lo tanto, así como había células en el estómago, también hay células en el intestino delgado, que tenemos que aprenderlo. Ya lo del estómago ya aprendieron, estimo que ya lo saben de memoria. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora ver las células que tenemos en el intestino, en este caso en el intestino delgado. Bueno, acá, ¿qué nos está mostrando esta imagen? Lo que nos muestra es lo siguiente, de que vimos de que una vellosidad tenía microvellosidades. Y a nivel de esas microvellosidades hay enzimas digestivas. Por ejemplo, a la sacarosa lo va a degradar a glucosa y a fructosa. Y así como monosacárido, ya no va, la sacarosa es un disacárido, tiene dos azúcares. Entonces, como monosacárido, como fructosa, va a poder ser absorbido directamente y de la microvellosidad va a pasar a la célula intestinal, que es el enterocito, y posteriormente al vaso sanguíneo. Lo mismo va a pasar con el resto de las sustancias, lactulosa, azúcares, proteínas, van a ir pasando a la corriente sanguínea. No pasa lo mismo con las grasas. Las grasas no pueden ser absorbidas directamente a la corriente sanguínea. ¿Por qué? Porque son partículas muy grandes, por lo tanto requieren conductos que se denominan conductos quilíferos. Esto que ven aquí ustedes en verde, esos son los conductos quilíferos. ¿Para qué? Para absorber las grasas. Y esos conductos quilíferos son los que obviamente van a llevar ese kilo, ¿no? ¿A dónde? Hasta la cisterna de Beckett, posteriormente irán al conducto torácico, luego seguramente van a llegar hasta, eh, ¿qué les digo? Hasta, hasta la unión yúgulo-subclavia, hasta el ángulo de Pirogov, ¿no? Hasta el ángulo de Pirogov en el caso del conducto torácico, o también la gran vena linfática que va a desembocar en el lado derecho. Entonces, ¿qué va a pasar? Los conductos quilíferos que al final van a constituir el conducto torácico y la gran vena linfática, van a llevar linfa y van a llevar grasa. Y esa grasa, esa linfa que está yendo, ¿qué va a hacer? Va a pasar al torrente sanguíneo, pero a nivel del ángulo yúgulo subclavio, y ahí recién va a pasar a la corriente sanguínea. Y de ahí, obviamente, ¿dónde va a ser su destino? Va a ir hasta el hígado, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que aprender es de que el intestino delgado, a nivel de sus microvellosidades, tiene enzimas que van a degradar azúcares, van a degradar proteínas, pero no van a degradar lípidos. Y otra cosa que tienen que aprender del intestino delgado es de que el intestino delgado tiene unas criptas que se llaman las criptas de Lieberkühn, ¿no? Entonces, ¿qué ven? ¿Qué es una vellosidad? Es una prolongación de la mucosa, pero esta mucosa que tiene su epitelio, que tiene todo, eh, se va a encriptar, miren, va a meterse debajo de la superficie y va a formar una estructura que se denomina la cripta intestinal o la fosita intestinal o cripta de Lieberkühn. Acá está anotado, miren. Entonces, las criptas de Lieberkühn, también llamadas glándulas intestinales, se extienden desde la muscularis mucosae hasta la superficie luminal, revestidas también de epitelio cilíndrico simple. En cambio, la lámina propia contiene abundante tejido linfático. La lámina propia contiene abundante tejido linfático que se denomina GALT.
Y esta palabra GALT es tejido linfático asociado al tubo gastrointestinal. La palabra G de GALT deriva de GAT. GAT se escribe gut, que significa intestino, ¿no? Entonces está en relación básicamente con el intestino. Muy bien. Ahora, este es el intestino delgado. Aquí podemos ver las vellosidades intestinales y en el borde de las vellosidades intestinales las microvellosidades. Y acá que podemos ver las criptas de Lieberkühn. Y además ven de que tiene una forma totalmente irregular. Todo esto sería la mucosa, esto sería la submucosa, y esta sería la muscular, y esta parte sería la serosa. ¿Qué podemos ver entonces en este intestino delgado? Que hay abundante cantidad de células caliciformes, hay muchas cantidades, pero el intestino grueso tiene el doble o el triple de células caliciformes. ¿Por qué? Porque el que se encarga de la ingestión, digestión, absorción de nutrientes es el intestino delgado. En cambio, el intestino grueso básicamente se encarga de la absorción de agua y nutrientes, ¿no? Perdón, agua y electrolitos, perdón, ¿ya? Ahora, siguiendo con este esquema, podemos ver acá, podemos ver claramente, miren cómo es una vellosidad intestinal, cómo está su epitelio, cómo están las células caliciformes, cómo está el músculo liso. Este músculo liso, ¿de dónde deriva? Deriva de la muscularis mucosae. Aquí adentro va a haber arterias, va a haber venas, va a haber tejido linfático, va a haber conducto quilífero. Todo eso va a haber en la vellosidad intestinal. Por eso decimos que la vellosidad intestinal es una evaginación de la mucosa digitiforme o foliácea. Cubre toda la superficie del intestino delgado. El eje central de conectivo laxo, extensión de la lámina propia. La lámina propia de la vellosidad contiene capilar linfático, Recording stopped. pero central, fibras musculares lisas, derivan de la muscular mucosae, capilares sanguíneos, filetes nerviosos, provienen del plexo de Meissner. Acá podemos ver, miren, vellosidad intestinal y glándula intestinal, también llamada cripta de Lieberkühn. Entonces, pregunta, ¿el intestino grueso tiene criptas de Lieberkühn? Sí, pero son distintas, que las vamos a conocer. Otra cosa que ustedes quiero que aprendan es de que también hay un tipo de células acá, en estas criptas de Lieberkühn, en el fondo, que se llaman las células de Panet. Son muy características estas células de Panet. Es un rojo muy especial, es como un rojo cereza, es fácil de identificarlo. Cuando ustedes ya estén viendo en el microscopio, van a poder identificarlo sin mayor problema, las células de Panet. Ya, acá tenemos las vellosidades, el intestino grueso, los enterocitos. Ahora sí, miren, aquí abajo podemos ver las células de Panet. Entonces, ¿cuáles son las células? ¿Cuáles son las células que van a componer el epitelio del intestino delgado? El epitelio del intestino delgado, ¿ya? El epitelio del intestino delgado va a estar constituido por varios tipos de células. ¿Recuerdan en el estómago? Habíamos dicho que estaba constituido por células mucosas, por células principales, por células parietales, por células indiferenciadas, es decir, hemos indicado por células enteroendocrinas. Todo eso es del estómago. Ahora, no me confundan eso. Esas son células del estómago. Ahora estas son células del intestino delgado. Y las células del intestino delgado, ¿cuáles tenemos? Los enterocitos, las células caliciformes, las células de Panet, ¿ya? Las células caliciformes. Entonces podemos decir, y también faltan todavía otras células, como las células madre
las células M. Entonces, podemos decir que una madre M, ¿ya? Ya. Podemos decir, como un mnemotécnico, por favor, Luciana, su micrófono. Podemos decir de que las células, que las madres dan pan y cáliz, ¿no? Enteros, ¿ya? Dan pan y cáliz enteros a las células endocrinas. Bueno, nuevamente, es que esto termina el tiempo y tengo que volver a grabarlo. Aguarden un segundito, estamos en 5 minutos nuevamente con el mismo link, por favor. Yo los envío de todos modos. Bueno, ahí se ve. Hola, Belén. ¿Se ve eso? Ya, muy bien. Listo. Todo esto ya vimos. Continuamos. Voy a ampliar la imagen. No sé cuánto tiempo más tendremos. Tenemos 8 minutos 44 para que se corte esto, pero continuamos. Entendieron, ¿no? De que así como el estómago tiene sus propias células, que ya les dije de memoria, el intestino delgado tiene sus propias células. Pero estas células, ¿dónde se encuentran? En la mucosa, ¿ya? ¿Y cuáles son? Los enterocitos, las células caliciformes, las células de Panet. Luego de las células de Panet tenemos las células enteroendocrinas, las células M y las células madre. Hay que saber la función de cada uno de ellos. ¿Qué hacen las células madre? ¿Qué hacen las células M? ¿Cuál es la función de las células enteroendocrinas? ¿Qué van a hacer las células enteroendocrinas del intestino? Van a producir colecistoquinina, secretina, motilina, gránulos basales, es decir, va a haber una gama de funciones que va a ir obviamente efectuando. Las células de Panet, que miren que son las más bonitas y las más fáciles de encontrar, ¿qué función van a hacer las células de Panet? Participan en la defensa de nuestro organismo, produciendo lisosimas, defensinas, que van a participar en lo que es la parte inmunológica de nuestro organismo, las células de Panet. ¿Ya? Las células caliciformes son células secretoras de moco. Entonces, como dice aquí, Panet, regulan la flora bacteriana normal, producen, obviamente, lo que les había dicho, lisosimas, producen defensinas, todo eso. Y los enterocitos, ¿qué hacen? Aumenta la superficie de absorción, producen enzimas para la digestión. Los enterocitos, ¿dónde están los enterocitos? Todos estos son en la vellosidad, todo lo que está rodeando, todos estos son enterocitos, excepto algunos, como ser, ¿cuál no es enterocito? Este no es enterocito, es una célula caliciforme, esta es una célula caliciforme, este será un enterocito, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir viendo ese aspecto. Pero, ¿qué más dijimos? De que el intestino delgado necesitaba no solamente vellosidades, microvellosidades, sino también necesitaba superficies circulares. A estas les denominamos las válvulas conidentes o también llamadas válvulas de Kerckring. Estas válvulas de Kerckring, ¿ya? Estas válvulas de Kerckring o válvulas conidentes, ¿por qué se caracterizan? ¿Dónde se encuentran las válvulas o pliegues circulares también? En realidad es una relación de la mucosa, de la submucosa con la mucosa. Es como una proyección de la submucosa hacia la mucosa. ¿Miren? Esta es una válvula de Kerckring. Toda esta estructura es una válvula de Kerckring.
Acá también la pueden ver, miren, válvula de Kerkring. Es decir, es la submucosa proyectándose hacia la mucosa. Válvulas conniventes también se denominan. Todas estas estructuras, las válvulas conniventes, las vellosidades, las microvellosidades, todas ellas van a participar en lo que es la absorción en los mecanismos de la digestión, en los mecanismos de la absorción de nutrientes, sobre todo a nivel del tubo digestivo intestinal delgado. ¿Ya? En el intestino delgado aumenta la superficie de absorción. ¿Por qué? Por las microvellosidades, por las vellosidades y por las válvulas conniventes. Justamente lo que les acabo de decir. ¿Ya? Y acá podemos ver el duodeno teñido con hematoxilina y eosina. Pero, ¿qué más habíamos dicho? Que el duodeno tiene una característica muy importante, que el duodeno es una de las partes del intestino delgado que, aparte de tener acá sus glándulas, células y demás en la mucosa, en la submucosa tiene glándulas. Entonces es uno de los órganos que tiene glándulas que se llaman glándulas de Brunner. Anneli, dígame. La escucho, Anneli. Doc, las glándulas de Brunner no son las que se encargan de secretar lo que es bicarbonato y moco. Perfecto. Justamente las glándulas de Brunner primero tienes que decir dónde se encuentran. Se encuentran en la submucosa del intestino delgado. Eso es importantísimo, porque no lo podemos buscar estas glándulas de Brunner, que son estas, no la podemos buscar en la mucosa, la tenemos que buscar en la submucosa. Segundo, producen este bicarbonato y moco que nos va a neutralizar la acidez del quimo que viene del estómago. Esas son las glándulas de Brunner del duodeno. Tienen la función de secretar un líquido alcalino como respuesta a estímulo parasimpático. Está en la submucosa, son glándulas acinotubulares con conductos curvos que desembocan en las criptas del Lieberkühn a través de la muscular mucosae. Estas glándulas son responsables de la mayor parte de la secreción del jugo intestinal. Por lo tanto, ¿quiénes son los que más jugo intestinal producen? Las glándulas de Brunner, un líquido claro con abundante moco que contiene bicarbonato y una hormona llamada urogastrona, que es un factor de crecimiento epidérmico humano e inhibidor de la secreción de ácido clorhídrico. Es decir, la urogastrona, por su lado, va a ir haciendo de que se disminuya la cantidad de ácido clorhídrico para que no se lesione el duodeno. Entonces, luego tenemos el IEI-1, que ustedes ya lo conocen también, el IEI-1, pero más que todo, ¿por qué conocen el IEI-1 y el ileón? ¿Por qué? Porque en el ileón hemos visto que el ileón tiene las famosas placas de Peyer, ¿ya? Y estas placas de Peyer son típicas del ileón, que son nódulos linfáticos confluentes, ¿no? Como podemos ver acá. Pero esta tabla es la que va a resumir en síntesis gran parte de lo que ustedes tienen que aprender. Por ejemplo, duodeno, yeyuno y león. ¿El duodeno tiene válvulas de Kerkring? Sí. ¿El yeyuno tiene? Sí. ¿El ileón tiene? Sí. Ahora, pero el duodeno tiene en los primeros 4 centímetros, luego no. Luego, las vellosidades en el duodeno son digitiformes y foliáceas. En cambio, en el I1 son foliáceos. En el ileón solo son digitiformes. El tejido linfoide, en el tejido linfoide, en el duodeno son nódulos solitarios en el corion, nódulos solitarios en el colon. Pero ¿quién tiene placas de Peyer? El ileón. Células caliciformes. ¿Quién es el que tiene más células caliciformes? El ileón. ¿Y quién tiene más glándulas de Brunner? El duodeno. Y el IEI-1 solo en 30% de personas jóvenes. El ileón no tiene glándulas de Brunner. No vaya a ser que yo les pregunte en qué parte de la, en cuál de las capas en cuál de las capas intestinales del ileón se encuentran las glándulas de Brunner. La respuesta: no hay glándulas de Brunner en el ileón. Bueno, luego ingresamos a intestino grueso.
Esta comprende la última parte del tubo digestivo. Lamentablemente tenemos menos de un minuto, se va a cortar. Eh, hasta ahí, chicos, ¿entendieron? Nelly, yo creo que tú sí Sí, entendiste. doctor. Sí, gracias. Me alegra, participen, pregunten, porque ustedes, ya les dije, están en la carrera más noble del mundo, así que pónganle ganas. Es muy linda la materia. Están aprendiendo, ustedes ya están